Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico y fíjense que hoy quiero tocar un punto pues muy especial. Fíjense que pues a final de cuentas cuando uno quiere un cambio, cuando uno se harta de todo un régimen económico, político, social, en el cual pues no incluyen para nada en este caso a la población de México, se le puede llamar el pueblo de México, entonces pues se vuelcan a los cambios grandes, pero ahora sí casi ya la mitad del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual pues yo voté por él, pero hay ciertas cuestiones que también tenemos que empezar a resaltar, tenemos que empezar a ver que pues las expectativas de la gente que votó por él en ciertos lugares no son las más adecuadas, las más fuertes, las mejores, derivado a que pues de alguna manera siempre cuando trastocan esos cambios hacia el círculo familiar, económico, pues entonces pues ya se empieza a sentir pues una especie, ¿cómo se llama de batalla que pues en este caso pues se está dando hacia la gente que votó por él, ¿no? Pongamos un ejemplo. En muchas ocasiones la corrupción en México viene precisamente de los altos funcionarios y en los mandos medios. En este caso, la toma de decisiones en secretarías de Estado, en gobierno federal, estatal, municipal, en dependencias del gobierno federal, paraestatales, pues viene precisamente de la gente que dirige las corporaciones, las empresas y que de alguna manera son de un servicio civil de carrera o escalonados. Entonces, pues fíjense qué grave es lo que de repente nos está sucediendo. Pero a final de cuentas tenemos que documentarlo, tenemos que empezarlo a vislumbrar. No es de que yo deje de apoyar al presidente, no es de que yo no apruebe lo que está haciendo, sí, pero el combate a la corrupción se tiene que hacer total, no de manera simulada. ¿Qué es esto? Eh, la igualdad social y las mismas expectativas para todos los mexicanos deben de ser diseñadas para que haya un equilibrio. Cuando no existe ese equilibrio, cuando de repente quieres meter vino nuevo en botellas viejas, es un problema. Es un problema que estamos enfrentando en la actualidad del gobierno mexicano y que está haciendo mella en la gente que en el 2018 le dio su voto y con el cual el presidente ganó una mayoría pues absoluta, incluyendo en el Congreso, y en estas elecciones del 2021 pues a pesar de que se ganaron muchos estados, ya hubo una derrota en las elecciones del 2020 en el cual el partido Morena, y al decir Morena pues es el partido que llevó al presidente al poder, fueron derrotados rotundamente en Coahuila y en Hidalgo. Ahora, si no queremos ver una realidad que ya está a la vuelta de la esquina y vemos las elecciones que pasaron en Chihuahua y Querétaro y que perdieron la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México y también perdieron en los municipios en el Estado de México, ese es un indicador, ese es un foco rojo en el cual pues el presidente debe de corregir. En este caso
Yo voy a hablar un poquito más sobre cuando nosotros elegimos un candidato a la presidencia, la importancia de saber quién es, de dónde viene, cuáles son sus bases ideológicas, sus bases también educativas y en este caso también religiosas y sus comportamientos. ¿Por qué? Porque nuestro presidente debe de ser, en este caso casi como un padre, debe de ser comprensivo, debe estar en este caso pues buscando lo mejor para su país, para su población y en muchas ocasiones pues privarse de muchas cosas. ¿Para qué? Para precisamente dar ese bienestar. Entonces cuando este dirigente, este presidente, pues totalmente tiene la mano cargada hacia cierto sector, en este caso que tiene al hijo consentido y el otro pues le va a costar mucho trabajo, pues es entendible y eso puede suceder en todas partes, pero lo que no debemos de quitar del dedo del renglón es cuando de alguna manera no piensa en los demás, cuando una decisión es en este caso unánime y porque uno tiene una idea así se van a hacer las cosas. Creo que es donde tenemos que empezar a ver que hay problemas en cierto sector y que tenemos que enmendar ciertas cosas y que este patrón se puede repetir en el siguiente sucesor, porque lo que es inevitable y lo que es totalmente pues que va a suceder es que va a haber una sucesión presidencial. Hasta ahorita pues no sabemos quién va a quedar, qué corriente va a quedar. Si sigue la cuarta transformación pues muy bien, pero si no pues también debemos de ver que es el resultado de una cadena de errores, un resultado de una cadena de sucesos que en cierta manera no los venimos venir, confiamos, a la mitad pues no se cambiaron, pero sí es muy fuerte si el presidente sigue, en este caso, confiando en la gente, que él confía, pero no escucha al pueblo. Una de las cosas es de que pues el actual fiscal general de la República pues no es del agrado de la mayoría de la gente, de la población, y que pues se vaticina que va a terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y no va a pasar absolutamente nada. En este caso, pues el problema es que nosotros tenemos 6 años de vida, que pues si el proyecto fracasa, si vuelve a llegar esta gente de nuevo al poder, en este caso ya tenemos a su vocero Claudio X González, Gustavo de Hoyos, en donde pues amenaza que todas las personas que apoyaron al presidente la van a pasar muy mal cuando en este caso si regresan al poder. Entonces pues eso ya no va a ser problema del actual presidente, no va a ser problema tampoco de los candidatos que él elija, sino que el problema nos los vamos a quedar todos nosotros. Entonces pues véanlo como lo quieran ver, es una amenaza, es algo que ellos ya están dando por hecho. ¿Por qué? Porque ya la apuestan a que precisamente las gentes que están en el gabinete del presidente, pues, y la gente que está trabajando en las dependencias, pues van a obstaculizar todo, incluyendo el Poder Judicial Federal, los poderes judiciales de los estados y los municipios. Entonces, pues realmente el juego comienza, en este caso,
necesitamos, o si alguien es su asesor del presidente, o si el presidente de alguna manera ve cierta realidad, pues debe de empezar a ver de que pues en este caso todo principio tiene un final, y en este caso las personas que confiaron ciegamente en él, que confían ciegamente en él, pues si no hace las cosas eficazmente, pues la van a pasar muy mal, y en este caso pues va a regresar lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a trabajar así, a hacer así, y no va a haber poder humano que los cambie, los frene. Entonces pues sí necesitamos una fuerza más contundente, y sobre todo que sí la corrupción se combata de arriba hacia abajo, pero da de veras, y que no tenga miedo en quitar a los funcionarios. Las dependencias, las secretarías de Estado van a funcionar. A lo mejor le han vendido la idea de que no, que si los quita totalmente no va a funcionar. Pues de todos modos no ha funcionado ni está funcionando las cosas. Entonces, ¿qué más da? Pues quitar. Y en este caso, lo que tiene que hacer Morena es recuperar a la gente que dejó de creer en ese movimiento. Quizás crean en el presidente, son obradoristas, pero a final de cuentas el presidente no va a jugar en las siguientes elecciones en el 2024. Va a jugar otra persona que a lo mejor él designe, pero pues no le va a alcanzar la fuerza posiblemente ya para en el 2024 para hacer esa labor. Entonces, pues amigos y amigas, pues sí estamos ante una situación difícil, complicada, y que amerita pues en muchas ocasiones pues totalmente la atención de todos nosotros, y sobre todo advertir de el posible escenario. Yo no quisiera lo peor que me pudiera pasar a mí como persona. Yo creo que a todos los mexicanos es de que regrese el PRI-PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, comandado por Claudio X González y Gustavo Royo, la Coparmex, y todas las gentes que se han hecho ricos del erario público y de los impuestos, y que quieren de nuevo ser rescatados, que quieren que el gobierno financie sus proyectos inexistentes para seguir manteniendo un nivel de vida faraónico. Pero en este caso, quien no conoce su pasado tiende a cometer los mismos errores en el presente. Entonces, amigos y amigas, esto está pero pues de pensarse, está un poco terrible, y la verdad es que si no empezamos a ver este escenario, pues posiblemente nos agarraría de sorpresa pues el retorno de estas gentes, y esperemos que el presidente pues recapacite y que vea y que se dé a la tarea de que recupere en este caso a la población, a la gente que votó por él y creyó. Eso sería lo más maravilloso, y que pues también los escuchara. Yo creo que una gira por las zonas conurbadas, la capital de la República, por las ciudades, reconciliaría al presidente con ese sector que dejó de votar, ese sector que pues se alejó de él. Pues bueno, amigos y amigas, este es un video corto. No hay mucho tiempo para hacer más videos. Yo soy el peatón analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que les llegue una notificación. Y estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Prestige, Telegram, Snap, WhatsApp, Signal y demás redes sociales que se dejen, y en grupos de política. Y hasta la próxima. Que tengan un muy buen día y sean muy felices, y sobre todo encomiéndense a Dios. Acuérdense que Dios es el que nos da la dicha de despertar y empezar un día nuevo, y también de terminarlo, y
Sin Él no hay nada. Que tengan un muy buen día y hasta la próxima.